A finales del siglo X, Roma se encontraba atrapada en una telaraña de intrigas tejida por poderosas familias nobles que buscaban controlar el papado para su propio beneficio. Una de estas familias, los Crescentius, logró instalar a su propio candidato en el trono de San Pedro, Juan XVI. Juan, un clérigo de origen griego, era un hombre de escasa formación teológica y nula experiencia en asuntos eclesiásticos. En manos de los Crescentius, se convirtió en un mero títere, un instrumento para legitimar sus ambiciones políticas. Su elección, por supuesto, carecía de cualquier validez canónica, siendo considerado un antipapa desde el primer momento. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, alarmado por la creciente influencia de los Crescentius en Roma, decidió intervenir. Otón, un joven monarca con una visión idealista del poder imperial, consideraba intolerable la injerencia de poderes seculares en la elección papal. En el año 998, las tropas imperiales tomaron Roma, poniendo fin al breve y turbulento reinado de Juan XVI. El antipapa, despojado de sus vestiduras papales, fue sometido a un terrible castigo. Le arrancaron los ojos, la lengua y la nariz, un acto de brutalidad que conmocionó a la cristiandad. Juan XVI murió poco después, olvidado y despreciado por todos. Su historia es un claro ejemplo de cómo la lucha por el poder temporal podía corromper la Iglesia, convirtiendo el papado en un objeto de disputa entre facciones rivales. El siglo XIV fue una época de profunda crisis para la Iglesia católica. El llamado Gran Cisma de Occidente, que dividió a la cristiandad durante casi 4 décadas, tuvo como uno de sus protagonistas a un hombre obstinado y aferrado al poder, el antipapa Benedicto XIII. La historia de Benedicto XIII está ligada al Concilio de Constanza, convocado en 1414 con el objetivo de poner fin al cisma que había desgarrado a la Iglesia romana. En ese momento existían 2 papas rivales, cada uno reclamando la legitimidad del trono de San Pedro. Benedicto, elegido por la corona aragonesa, se negaba a renunciar a sus pretensiones, a pesar de la presión de los cardenales y del mismo emperador Segismundo. Convencido de ser el único y verdadero papa, Benedicto huyó de Constanza en 1417, refugiándose en el castillo de Peñíscola, en la costa mediterránea de España. Desde su aislamiento continuó gobernando como si nada hubiera pasado, nombrando cardenales y promulgando bulas papales. A pesar de su tozudez, el apoyo a Benedicto se fue desvaneciendo con el tiempo. Los reyes que lo habían apoyado inicialmente le retiraron su obediencia, reconociendo al Papa Martín V, elegido en el Concilio de Constanza. Aislado y olvidado por casi todos, Benedicto XIII murió en Peñíscola en 1423. Su figura, recordada por su obstinación y su negativa a ceder ante la unidad de la Iglesia romana, se convirtió en un símbolo de la división y el cisma. El Papa Lino, como también se le conocía, dejó tras de sí una Iglesia romana debilitada y dividida, con las heridas del cisma aún abiertas. Capítulo 4. Clemente VII, el Papa de Aviñón. La historia de Clemente VII nos lleva de nuevo al siglo XIV, en plena efervescencia del Gran Cisma de Occidente. Este periodo, marcado por la confusión y la división dentro de la Iglesia, vio cómo 2 papas rivales se disputaban la lealtad de la cristiandad, uno en Roma y otro en Aviñón, Francia. Clemente VII, elegido por un grupo de cardenales franceses en 1378, se convirtió en la cabeza visible de la obediencia de Aviñón, desafiando la legitimidad del Papa Urbano VI, elegido en Roma. Clemente VII, de nombre secular Robert de Ginebra, era un hombre de gran cultura y refinamiento, pero también un hábil político con una clara inclinación hacia los intereses de la corona francesa. Su elección como papa, impulsada por la influencia del rey Carlos V de Francia, agudizó las tensiones entre las facciones francesa e italiana dentro de la Iglesia romana. Durante su papado, Clemente VII estableció una corte fastuosa en Aviñón, rivalizando en esplendor y magnificencia con la corte papal de Roma. Rodeado de artistas, literatos y teólogos, Clemente VII intentó consolidar su posición como el verdadero, según ellos, vicario de Cristo, pero su legitimidad seguía siendo cuestionada por gran parte de la cristiandad. El cisma de Occidente, lejos de resolverse, se enquistó durante el papado de Clemente VII. La Iglesia romana, dividida en 2 obediencias, se vio debilitada por las disputas internas y la pérdida de prestigio.
A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución negociada, el cisma se prolongó durante décadas, dejando profundas cicatrices en la unidad de esta institución. Clemente VII murió en Aviñón en 1394, sin haber logrado la reunificación de la Iglesia romana. Su papado, aunque considerado ilegítimo por la Iglesia católica, dejó una huella imborrable en la historia del papado, marcando un periodo de crisis y división que pondría a prueba la resistencia de la Iglesia. En el siglo III, mientras la Iglesia romana aún se encontraba en sus primeros años de desarrollo, surgió una figura controvertida que desafió la autoridad del Papa y la unidad de la fe: Novaciano, el primer antipapa doctrinal. A diferencia de otros antipapas que se disputaron el trono de San Pedro por ambición política o por intrigas palaciegas, Novaciano se opuso al Papa Cornelio por cuestiones doctrinales, específicamente sobre la cuestión del perdón a los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones del emperador Decio. Novaciano, un clérigo romano de gran austeridad y rigor moral, consideraba que la Iglesia no debía readmitir en su seno a aquellos que habían renegado de su fe, incluso bajo amenaza de muerte. Para Novaciano, la apostasía era un pecado imperdonable, una mancha que no podía ser borrada ni siquiera por el arrepentimiento sincero. Esta postura intransigente lo enfrentó al Papa Cornelio, quien defendía una visión más misericordiosa, argumentando que la Iglesia romana debía acoger a los pecadores arrepentidos y ofrecerles el perdón divino. El conflicto entre Novaciano y Cornelio dividió a la comunidad católica de Roma, dando lugar a un cisma que se extendería por otras regiones del Imperio romano. Los seguidores de Novaciano, conocidos por su dureza, se organizaron como una iglesia paralela, con sus propios obispos y sacerdotes. Los novacianos se caracterizaban por su rigorismo moral, su rechazo al lujo y a las diversiones mundanas, y su insistencia en la necesidad de una vida ascética y penitente. A pesar de la persecución a la que fueron sometidos, los novacianos lograron sobrevivir durante varios siglos, manteniendo viva su doctrina y su crítica a la evidente laxitud moral de la Iglesia oficial. La figura de Novaciano, aunque condenada como herética, nos recuerda que la historia de la Iglesia romana ha estado marcada no solo por las luchas de poder, sino también por los debates teológicos y las diferentes interpretaciones de la fe.